que le suceda a Estados Unidos, evidentemente le tiene que suceder al resto del mundo, por la fuerza y el impacto que tiene este país en relación con toda la economía global. Cuarta parte de la economía del PIB mundial la representa Estados Unidos. Estados Unidos es y seguirá siendo la economía número 1 del mundo. En cuanto a sus actividades productivas, pues en el sector primario, secundario y terciario de este país, pues se ve una estructura muy fuerte, muy potente. ¿Cuáles son los verdaderos riesgos de una posible recesión en el caso de Estados Unidos y por lo tanto en el mundo? Una crisis parecida en sus proporciones a las que tuvimos en el 2008-2009, o qué es lo que realmente se avecina. Una recesión, pues como sabemos, es una caída muy fuerte del Producto Interno Bruto de todos los países. Significa consecutivamente estar en decrecimiento cuando menos durante 2 trimestres, y eso sería muy riesgoso, ¿no? Algo parecido a lo que sucedió en el 2009. En el 2009 uno de los síntomas fue que el comercio mundial bajó el 9% y por lo tanto pues hubo una caída muy seria del mundo y la crisis la tuvimos en todos los demás países. Se habla de la política monetaria restrictiva que le toca dar al Banco Central Europeo en este momento, porque desde la crisis del 2009 se ha quedado rezagado en cuanto a la normalización de su propia política monetaria, es decir, sus tasas de interés siguen siendo muy bajas. Si a esa política restrictiva que necesariamente tienen que hacer, entre otras cosas, para evitar problemas inflacionarios en Europa, eso si la unamos al bajo crecimiento, se pueden juntar las dos cosas. ¿Por qué? Porque un incremento en las tasas también tiene un efecto secundario de enfriar la economía, pero de por sí está fría la economía de Europa. Entonces esto podría provocar una crisis. Otro riesgo que hay que considerar son las altas niveles de endeudamiento que tienen las principales economías desarrolladas. Pero no solamente un alto endeudamiento implica un gran riesgo, pero si lo unamos a una política monetaria de parte de la Fed, de parte de Estados Unidos, en cuanto a aumentos en tasas de interés, eso sí puede provocar un cortocircuito muy fuerte, porque todos estos países tendrán que aumentar sus niveles de deuda y tendrán que destinar dentro de sus propios ingresos, estamos hablando de deuda pública principalmente, pues en lugar de destinarlos a hacer una serie de actividades para impulsar sus propias economías, tendrán que distraerlos para pagar capital e intereses. Otro de los grandes riesgos que se dicen, oye, las amenazas que existen en cuanto a una guerra comercial de Estados Unidos y China, y hay otros elementos importantes, ¿no? Italia tiene que refinanciar el próximo año cuando menos 300,000 millones de dólares, y esto pues no se dice fácil, pero no es tan fácil, ¿verdad? Existe también riesgos en el sector inmobiliario en Australia también, es muy elevado la suma del crédito hipotecario de los hogares en Australia, casi llega al 190% de su PIB, ya es una cifra muy grande, y esto ya sabemos que cuando hay problemas en la parte inmobiliaria se puede desembocar esto en crisis bancarias de esos países, y bueno, y habría que rescatar a esos bancos. Entonces hay muchos focos en este momento en el sector, en el mundo, para ver esto, pero tal vez la parte que más hay que considerar es las culpas que se echan entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la Fed en relación con su política monetaria.